Hola, encantado a todos. Gas. Yo soy Marc Cabezas, ¿vale? Pertenezco al equipo de innovación y vamos a hablaros un poco de las oportunidades que hay dentro del metaverso, ¿vale? En el sector financiero. Dejo de ser presente Carlota y ahora empezamos. Yo soy Carlota, estoy junto con Marc en el equipo de innovación de CaixaBank Tech y, como os ha comentado Marc, venimos a explicaros pues, las oportunidades que nos ofrece el metaverso, en concreto en el sector financiero. Y aquí voy a empezar haciendo una pregunta, porque todos han empezado haciendo una pregunta y creo que está bastante interesante, que es, todos hemos oído hablar del metaverso, pero ¿quién ha entrado, quién la ha toqueteado, quién ha navegado por alguno pues, de Decentraland, de Sandbox? A ver, que levante la mano. Pocos, y con vergüenza, ¿no? Es decir, bueno, sí, pero no. Pues por eso pone oportunidades y no pone negocio del metaverso en el sector financiero. Es porque son oportunidades, está creciendo este sector, ¿vale? De hecho, están haciendo, por llamarlo de alguna manera. Es algo que ya llegábamos o ya llevamos de hace tiempo, pero ahora se han dado un poco las oportunidades o los puntos clave para que esto comience a traccionar y comience a ser una realidad. Bueno, aquí las presentaciones. Para entender primero lo que es el metaverso, entender las oportunidades que hay ligadas en este sector, primero hay que entender qué es el metaverso, ¿no? Porque mucha gente dice, no, hay muchos metaversos. Y cada vez que eso se dice, muere un gatito, ¿no? Porque es como decir que hay muchos internets. Suena fatal, nadie lo dice, es feo, sino que podemos decir que hay muchas páginas web dentro de internet, o pues en esto es lo mismo. Hay muchos espacios dentro del metaverso, el metaverso se tiene que entender como un concepto en sí, ¿no? ¿Y cuál es la definición que he cogido? Pues la definición que he cogido es la del Foro Económico Internacional o Mundial, donde dice que el metaverso es algo futuro, ¿vale? Persistente, interconectado, es un entorno virtual, pero sobre todo recalcando el punto de que es algo futuro. O sea, no es algo que a día de hoy tengamos. Ahora lo que tenemos son como pequeñas pruebas de concepto, incluso pilotos, donde se pueden pues ya comenzar a realizar pequeñas pruebas o pequeños conceptos, pero la realidad es que todavía queda mucho por adelantar, es algo futurible. Y entonces, además también, cuando entra dentro de esta presentación o de esta definición, en muchos casos no se entiende que sea un mundo interconectado, persistente. O sea, cuando por ejemplo hablamos de un mundo virtual interconectado, podemos ir hace 10 años al WoW, era interconectado, era persistente, había este tipo de conexiones, ¿no? Pero estaba muy limitado. La gracia de esto es que a día de hoy montemos este mundo que está ininterrumpido, que no podamos darle pausa, que cuando nosotros salimos sigue vivo. O sea, cuando volvamos dentro de 10 horas, 12 horas, pues no va a ser el mismo mundo que hemos dejado, o esa es la gracia, ¿no? Que no sea el mismo mundo, que hayan relaciones entre personas, entre usuarios, que estos puedan interactuar, puedan participar, más allá de lo que tenemos concebido como, por ejemplo, un Teams, ¿no? Donde como máximo podemos ver el vídeo, podemos ver esa cara, pero en el mundo del metaverso estamos pensando en pues que puedas ver sus reacciones, su lenguaje corporal, cómo reacciona, cómo se mueve, cómo vive. Es un paso más allá. En muchos casos hay muchos videojuegos que ya lo han interpretado esto y ya se ha trabajado mucho, pero la gracia es trasladar esto no solo al mundo del gaming, sino al mundo más pues, que vivimos día a día, ¿no? Y finalmente el tema de las tecnologías de inmersión, ¿no? Hace 10 años, siempre pongo hace 10 años, pero creo que es un punto bastante relevante. Si hablásemos de gafas de realidad virtual o de sistemas de realidad virtual, hablaríamos de sistemas muy caros, muy aparatosos. En general, la gente no se atrevería a utilizarlos o habría mucha gente que no los utilizaría. A día de hoy, esto se está democratizando. Cada vez podemos unas Oculus Quest 2 pues pueden costar unos $300. Esto se está cada vez haciendo más barato, haciendo más accesible para el gran público y sobre eso siendo más cómodas. Hace, por ejemplo, 3 o 4 años se tenían que conectar al PC, ¿vale? Para utilizar la capacidad computacional del PC. A día de hoy esa capacidad computacional está dentro de las gafas. Entonces, no tenemos que estar conectados a ningún sitio, sino que podemos movernos libremente. De hecho, una de las características de, por ejemplo, las Oculus Quest 2 es poder generar tu espacio para que no te tropieces o te des algún golpe, porque ya te puedes mover y puedes tener cierta vida dentro del metaverso. Y aquí hablaba un poco de los pilares fundamentales, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se están comenzando a interaccionar con este universo? ¿Por qué se están comenzando a sacar tantas pruebas de concepto, tantos pilotos? ¿Por qué hemos visto lo de Decentraland? ¿Por qué hemos visto lo de The Sandbox? ¿Por qué hemos visto todos estos mundos ahora? Pues porque se han juntado un poco
estos 6 pilares en el que ya están suficientemente maduros, que no significa que estén totalmente maduros, sino suficientemente maduros para poder comenzar a realizar pruebas de concepto con ellos. Desde la inversión, que es lo que comentaba ahora, temas de interoperabilidad, poder conectar diferentes mundos más a nivel de integración. Vuelvo al tema del WoW. El WoW tenía temas de interoperabilidad, se podía trabajar, pero estaba muy limitado. A día de hoy tenemos muchas APIs, tenemos muchas herramientas para poder conectarnos e interoperar con diferentes entornos. A nivel de economía, no es el mejor momento para hablar de cripto, pero bueno, en los últimos años nunca ha sido el mejor momento, pero ha comenzado a impulsar lo que viene siendo esta economía dentro de los videojuegos, una economía que va mucho más allá de estos entornos. O sea, cuando hablábamos, y voy a poner otro ejemplo que no es el WoW, pero voy a poner Diablo, otro tipo de videojuegos donde había las monedas, o el Fortnite, que es bastante más actual, donde tiene su propia currency, pero sales de Fortnite y eso ya no vale nada. Se escucha un poco raro, ¿no? Bueno. Vale. Me lo tengo que acercar más. Vale, ahora. Entonces, cuando salimos de este entorno, tenemos, por ejemplo, Bitcoin, tenemos Ethereum, ¿no? Donde podemos utilizarlo en diferentes metaversos. Sé que cada uno tiene sus propias currencies, pero en general lo podemos extrapolar a este tipo de mundos y podemos extrapolar esa economía allí. Luego, persistencia, o sea, el hecho de tener pues, tecnologías de 5G, mayor capacidad para almacenar información, nos permite que esta persistencia sea más real y sea más rápida. La interacción, lo mismo. Antes se podía interactuar de una manera más limitada, cada vez esta interacción se está acentuando y se está haciendo más visible, se puede tocar más. Y el tema de la libertad. O sea, el hecho de poder crear nuestros mundos con Unity, con Unreal Engine, se pueden crear a día de hoy con diferentes motores que nos permiten crear pues, estos entornos y lanzarlo ahora mismo, pues, por ejemplo, si quisiésemos un Spatial, ¿vale? Que Spatial.io es bastante famoso ahora dentro de los metaversos y tú puedes crear tu propio entorno y lanzarlo allí y poder crear tu pequeña comunidad o tu gran comunidad, lo que quieras. Con lo cual, estos 6 puntos están a día de hoy presentes y en el que ya se pueden traccionar diferentes casos de uso, ¿no? Entonces, ahora hemos visto, vale, sí, todo esto tiene sentido, ¿vale? Pero ¿qué empresas están comenzando a participar en esto? ¿Qué se ha hecho ya? Vale, pues desde Walmart, por ejemplo, Walmart ya está comenzando a hacer temas de metaverso, JP Morgan también, tenemos temas de Adidas, Louis Vuitton, diferentes bancos también, incluso lo último que ha salido, ¿no? Que es en el foro de Davos, también vimos que Microsoft también había hecho había presentado su Microsoft Mesh, ¿vale? En una especie de aldea donde intentaban concienciar temas de medio ambiente y tal. Con lo cual, ya hay muchas empresas que están comenzando a traccionar este tipo de casos de uso, ¿vale? Algunos que ya están comenzando a tener este ROI, ¿no? Como podría ser el caso de Louis Vuitton, Adidas, que ya están comenzando a vender sus NFTs y ya están comenzando a tener este ROI, como otros que vienen siendo más dedicados a atención al cliente, a temas de marca, a temas de branding, a temas tecnológicos incluso, ¿no? Y aquí no me puedo ir sin hablar de mi casa, ¿no? Entonces, hablando de Caixa ha estado haciendo su entorno también virtual con la filial de Portugal, BPI, que ha construido su propia oficina virtual donde tú puedes ponerte las gafas y de hecho están haciendo ahora una prueba piloto donde los clientes ya pueden probar esta tecnología, se ponen las gafas y pueden ver pues, diferentes productos que hay disponibles dentro de las oficinas de BPI, desde el tema de vinos, que a mí me sorprendió bastante, hasta, por ejemplo, temas de renting de coches, puedes visualizar el coche, ver si te agrada, si no te agrada, si es grande, si el maletero es grande, pequeño. Puedes darle un vistazo mucho más real que no el que podías darle con una imagen 3D de estas que van girando. Y luego, tema de Imagine, ¿vale? Cogiendo el tema de Imagine, montaron dentro de Decentraland su propia oficina virtual, donde no está tan centrada en ofrecer un servicio financiero, sino que está más centrada en temas de eventos, porque su público es un público joven centrado más en experiencias. Entonces, lo que buscan es pues, ir a un concierto, ir a una charla, a una conferencia que les pueda aportar más. Tema de experiencia. Esto va más ligado a generación Z, que esto nos lo va a explicar Carlota. Así que adelante. Bien, recogiendo lo que decía un poco Marc, ¿no? Tenemos que entender el metaverso de momento como una oportunidad, y hablamos de oportunidad y no de negocio, porque como comentaba Marc, aunque se han hecho avances en el sentido de que se ha mejorado la usabilidad en cuanto a gafas, aún queda mucho recorrido por hacer. Hemos identificado casos de uso que pueden potencialmente aportar valor a procesos existentes, pero la adopción del metaverso aún no está extendida y no lo está por distintos factores. Algunos de ellos, como comentábamos, de la usabilidad,
la interoperabilidad entre plataformas, la integración con otras herramientas, son algunos de los casos que hacen que esta adopción aún no sea efectiva del todo. En el caso de la usabilidad, como decíamos, sí que es verdad que las gafas actualmente son más ligeras, son más cómodas, pero aún no lo son suficiente como para que los usuarios tengan una experiencia global positiva en el metaverso durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, creemos que estamos en el camino correcto, se está mejorando pues, la comodidad de estos dispositivos que nos permiten estar en este mundo inmersivo, pero aún queda camino por hacer y, por lo tanto, pues, se está trabajando en ello y vemos un potencial importante de negocio, pero estamos trabajando en ello. Si me pasas el... Aparte de decirlo nosotros, también lo dice la consultora Gartner, que hace poco publicaba estos datos, donde manifiestan que para 2026 un 25% de la población pasará 1 hora al día en el metaverso. Esto es mucha gente. O sea, contando que ahora somos aproximadamente unos 8 billones de personas en el mundo, pues están diciendo que dentro de 3 años 2 billones de personas se conectarán diariamente al metaverso. Esto a nivel de empresas se traduce a que un 30% estarán ofreciendo para este entonces servicios en este entorno virtual. Si hablamos en términos, digamos, de dinero, ¿qué volúmenes se mueven? Pues estos datos son de 2021. Se gastaron en bienes virtuales 54 billones de dólares. Solo para que os hagáis una idea de si se pretende que el 25% de la población dentro de 3 años esté en el metaverso y hace 2 años ya se está moviendo esta cantidad de dinero, hay un potencial de negocio importante. Aún así, no tenemos que olvidar que como empresas tenemos también la responsabilidad de promover un uso correcto de esta tecnología o de estas nuevas tecnologías que van emergiendo. Vemos, actualmente los adolescentes de Estados Unidos pasan una media de 5 horas conectados en pantallas. Desconocemos si con la irrupción del metaverso este tiempo que se pasan en pantalla va a aumentar porque se va a incorporar el metaverso dentro de sus vidas, o bien el metaverso va a, digamos, robar una parte del tiempo que se pasan en redes tradicionales para que las dediquen ahora al metaverso. Lo que tenemos claro es que como empresas que van a ofrecer servicios dentro de estos mundos virtuales, tenemos que promover el uso responsable y ético de estos mundos virtuales. Bien, si os pregunto a vosotros, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a participar en el metaverso? A hacer una colección de NFTs o a quedar en el mundo virtual con una persona que no habéis visto nunca antes en la vida real. Probablemente alguno de vosotros me diría que sí, porque más de un 10% de las personas estarían dispuestas a tener este tipo de interacciones en el mundo virtual. Este colectivo de gente se les denomina metas, ¿eh? Es un nuevo neologismo que ha aparecido, que es para denominar a este tipo de personas que están predispuestas a interactuar en el mundo virtual de esta manera. ¿Por qué es interesante? Pues bien, porque este colectivo, como veis aquí, estaría dispuesto a pagar por estos servicios. Un 70% pagarían para poder interactuar en el metaverso, para poder relacionarse con otras personas en este mundo virtual. ¿En qué áreas? Principalmente, como podéis imaginar, la parte de gaming es la más famosa entre el colectivo, es donde existen actualmente más experiencias, pero también destacan la parte de sociabilización, la parte de hacer eventos en entornos virtuales, la parte del trabajo o del aprendizaje. En este sentido, y aplicando más al sector financiero o empresarial, creemos que tiene mucho valor la parte de trabajo, ¿no? Estamos cambiando nuestra forma de trabajar, cada vez más estamos implementando el teletrabajo en nuestras empresas, y es por eso que creemos que el metaverso puede ser una herramienta muy útil para conectar equipos que están situados en distintas partes del mundo o del territorio, y que puede ser muy útil, pues, para agrupar estos equipos para que puedan tener un espacio donde conectar y donde de una forma más inmersiva poder hacer sesiones de ideación, de co-creación, hacer eventos o otro tipo de actividades. Y en el caso de aprendizaje también le vemos mucho valor en el sentido de que se pueden
practicar procesos industriales, se pueden pues, hacer onboarding de nuevos empleados mediante cursos o formaciones dentro del metaverso que no requieren de la presencialidad del individuo. O sea que en este sentido creemos que tiene bastante recorrido y que puede ser de interés en el sector fintech, con el sector empresarial y financiero. Para acabar, como decía Marc, tirando para casa, ¿qué hemos hecho en CaixaBank Tech? Hace ya un tiempo que estamos barajando, ¿no?, que cómo podemos aplicar el metaverso dentro de la empresa, y se han llevado a cabo distintas acciones. Entre ellas, la primera, se hizo un hackathon como veis, es esta primera imagen donde los usuarios pues, eran empleados del grupo y podían hablar, interactuar entre ellos. Era una especie como de hub hotel, no sé si os acordáis del juego. Pues era tipo así. Esto evolucionó. Y en las jornadas que hicimos del Tech Summit, que son unas jornadas tecnológicas donde los equipos exponen pues, con qué proyectos están trabajando, se hicieron unas reuniones virtuales en workrooms, que es lo que veis aquí, donde conectamos empleados que estaban situados físicamente en Madrid y empleados de Barcelona. De estas jornadas, en concreto del Tech Summit y de la actividad del metaverso, salieron opiniones muy interesantes. Se vio que aportaban mucho valor en el caso de formaciones, es decir, se veía potencial en el hecho de aplicar el metaverso en temas de formación. Y actualmente estamos trabajando también en la creación de un metaverso interno para empleados del grupo de CaixaBank Tech. Estamos viendo cómo integrar, ¿no?, estas funcionalidades que creemos que pueden aportar valor al grupo. Hemos definido, hicimos una sesión de ideación donde identificamos en qué casos y en qué puntos el metaverso podía ser de interés para los empleados. Estamos creando pues, salas donde podamos co-crear, donde podamos hacer eventos multitudinarios, donde podamos tener un espacio más de relajación o hasta tener un espacio lúdico, o sea, que no sea puramente de trabajo, sino donde podamos jugar en un entorno inmersivo con nuestros compañeros que no necesariamente tienen que estar en nuestra misma oficina o en nuestra misma ciudad. Y bien, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderosla. Bueno, no hi ha preguntes, ja veo. Ha quedat tot molt clar, millor. Sí? Está en SES ya. Una pregunta. Además de lo que se nos puede ocurrir el uso del metaverso, por ejemplo, en una entidad financiera para lo que sería, y además que se ha hecho con BPI, abrir una sucursal, ¿qué casos de uso adicionales podríamos tener con clientes? Si se ha pensado, si hay algo encima de la mesa. A ver, hay varios casos. Hay algunos incluso que no están tan centrados en crear como una oficina, pero sí en trasladar casos de uso o casos que ahora mismo se están lanzando, por ejemplo, temas de promociones, temas del renting, casas, de no tener por qué desplazarse físicamente hacia esas casas, sino poder ponernos las gafas y ver una serie pues, de pisos muestra, de pisos que se están haciendo de obra nueva. Esto es un caso de uso que creo que tiene bastante potencial. Creo que tiene también un target muy claro y tiene un ROI también muy definido. Se está estudiando ver cómo se podría traccionar, pero este podría ser un caso de uso interesante. Otro del renting, que habíamos visto, pero traccionar bastante más con él. En vez de enseñar una imagen, enseñar un modelo donde el cliente o el posible comprador de este renting pueda pues, trastear el coche como lo harían en la vida real. En muchos casos sí que hay como vehículos dentro de las oficinas para que se puedan hacer a la idea, pero claro, si hay diferentes modelos de coche, el hecho de poder verlo casi como en directo y hacerte la idea de si es muy grande, si es muy pequeño, si el salpicadero no me gusta, el volante tal, eso te da también, o sea, puedes conseguir un engagement mucho más grande y probablemente el embudo de ventas sea bastante más ancho que no el que tendrías enseñando una imagen que apenas se mueve. El cliente se puede hacer mucho más a la idea de qué es lo que está comprando. Y es un win-win. El cliente sabe mejor que lo que está adquiriendo y tú le estás haciendo que traccione mejor esa venta. ¿Más o menos? Esta ya igual es súper loca, ¿eh? No sé tan siquiera si alguien lo ha pensado y tiene sentido.
¿Juntar el metaverso y ChatGPT tiene algún sentido en algún momento? ¿Se está planteando algo de esto? A día de hoy, sinceramente, no se está planteando, pero tampoco es una locura, porque lo que estamos haciendo es, dentro de la generación de metaversos, dentro de la generación de entorno dentro del metaverso, lo que sí que se puede hacer es generar contenido dentro. O sea, si nosotros queremos generar contenido relacionado, por ejemplo, con los coches, ¿no? Con una descripción de ese vehículo, lo que pueda aportar, seguramente ChatGPT sea capaz de proporcionártelo. Ya no solo me quedo en ChatGPT, sino que me voy a DALL-E 2, ¿vale? Básicamente el motor es el mismo que es GPT-3. Entonces, imágenes, poder generar imágenes que sean Creative Commons, o sea, que no dependan de una licencia, esto también se podría hacer. Y de hecho, hay muchas herramientas que a día de hoy que se están realizando de avatares que hablan o voces que tú le puedes poner por detrás, que simplemente están todo generado por inteligencia artificial que se pueden traccionar. Imaginad dentro de un entorno completamente virtual como podría ser un metaverso lo que podíamos generar con este tipo de herramientas. A día de hoy no se ha pensado nada, pero si se le dan vueltas es donde salen. Y no hay ideas locas, hay buenas ideas. Y a partir de ahí es donde tracciona. Contra más loca, normalmente suele ser mejor. Hola, muy buenas tardes. Los felicito, una excelente exposición. Me encanta un banco así como que muy de tecnología, de avanzada, ¿no? Si bien ustedes mencionaron que estaba un estado embrionario, la seguridad, ¿qué nos pueden contar de algunos peligros que quizás se están viendo o que todavía hay que trabajar, ¿verdad? Porque está en un estado embrionario. Bien, como todas las nuevas tecnologías, es necesario, como decíamos, que como empresa estemos preparados y promulgamos pues, que se haga un uso responsable. No sé si en cuanto a seguridad te refieres a casos que ha habido de suplantación de identidad o a qué te referías. Vale. Realmente es lo que pasa en cualquier red social. Tú puedes crearte un perfil falso. Entonces aquí este problema es el mismo. Aún así, seguramente cuando el tema de la identidad digital evolucione un poco más, quizá podamos unirnos a este mundo, a este entorno virtual, utilizando nuestra identidad digital, que evidentemente será mucho más complicado, prácticamente imposible, suplantar la identidad de otra persona que no seamos nosotros mismos. Entonces, en este sentido, es lo que os decíamos, es una red social más que tenemos que aprender a gestionar y que quizá cuando avance el tema de la identidad digital podamos integrar con el metaverso y crear un espacio más seguro. Aquí voy a añadir algo más. Twitter, por ejemplo, e Instagram están añadiendo lo que viene siendo el tic azul o, bueno, han como repensado el tema del tic azul. Básicamente es una verificación de identidad. Esto lo que quieren hacer a día de hoy es tener que validarlo. Como cuando nosotros creamos una cuenta en Coinbase o una de estas plataformas de criptomonedas, donde te tienes que identificar, o neobanco, donde te tienes que identificar con tu DNI, con tu cara. En fin, hay un proceso de onboarding donde hay esta verificación de identidad. A día de hoy esto se está trasladando hacia redes sociales, donde vaya a haber esta identificación para evitar lo que bien comentabas tú. Tema de suplantación de identidad, tema de que nos comportemos de una manera mal o con ciertas actitudes negativas en un entorno donde creemos que somos o que tenemos cierta privacidad y nos amparamos en eso, pues se está trabajando en esto. No es una locura que lo que se está trabajando en Twitter, en Instagram a día de hoy, en un futuro cuando el metaverso acabe de aterrizar, también se implante, donde tú crees tu usuario y dentro de su usuario hay una verificación de identidad. Lo que falta por determinar es que salga un estándar dentro de esta industria, donde tú tengas esta identificación y puedas utilizarla en otro sitio. Lo que más o menos se linka un poco con temas de identidad digital, Zero Knowledge Proof y tal. Pero bueno, se está trabajando, es algo que a día de hoy es un pendiente dentro de las redes sociales y de Internet. Y yo creo que en los próximos 5 o 10 años va a ser una realidad y probablemente este tipo de cosas comienzan a desaparecer. Y gracias por el comentario antes de que lo hayamos hecho muy bien. Gracias. Hola. Primero de todo, enhorabuena por la presentación. Y mi reflexión, pregunta, iba un poquito por lo que comentabas antes de los entornos de metaversos. Según vuestra opinión, ¿cuándo creéis que no se democratizará, sino que se masificará el acceso? Por ejemplo, ahora hay muchos, ¿vale? No puedes acceder en todos los dispositivos. O sea, ¿cómo será para el gran público el acceso mayoritario al metaverso?
¿O cómo lo veis vosotros en un periodo corto de tiempo? Bueno, como decía Marc, actualmente no hay un estándar, pero sí que creemos que habrán ciertas plataformas que se van a posicionar como los grandes players, ¿no? del metaverso. En ese sentido, cuando se identifique este gran player, que aún no tenemos muy claro quién será, creemos que la mayor parte de usuarios entrará dentro del metaverso de aquella entidad. De momento no es así, de momento como comentamos, estamos en un estado muy embrionario, hay muchas empresas, muchos espacios dentro del metaverso interconectados, pero que quizá, como tú comentabas, que hace falta una integración mayor entre ellos, y creemos que en cuanto a timings, no sé si Marc, tú tienes más idea, es un poco lanzar una moneda al aire, pero sí que se está trabajando en eso y las empresas, bueno, como conocéis, Meta apostó claramente por el metaverso, hay muchas empresas que también están en esta línea y el tiempo dirá cuál es, digamos, la que se posiciona como la gran ganadora, ¿no? del entorno del metaverso. Sí, aquí, por añadir lo que ha dicho Carlota, hace tiempo, cuando había muchos buscadores, estaba Yahoo, estaba Google, y en muchos casos, al principio, Google tampoco era quien llevaba la batuta, sino que tenía competidores fuertes. Aquí pasa algo muy parecido, que tenemos Microsoft, tenemos otras empresas como Spatial, antes estaba Altspace, que ahora van a retribuir estos esfuerzos hacia Mesh. Google seguramente comenzará ya a trabajar en cosas. Veremos, aquí va a haber una lucha, yo creo, de grandes players. Y al final va a haber alguien que se va a quedar con el estándar. Muy parecido con lo que ha pasado con ChatGPT, recogiendo un poquito el testigo, que todo el mundo esperaba el ChatGPT, por llamar de alguna manera, de Google, ¿no? Todo muy esperado y tal. Y al final no ha sido lo que la gente esperaba, incluso ha tenido un impacto bastante grande en bolsa, con lo cual GPT-3 y ChatGPT se está como posicionando como el estándar de la industria, ¿no? Lo que la gente quiere, lo que la gente utiliza y como lo que la gente quiere, o sea, hasta dónde queremos llegar. Esto es donde lo que ha pasado con Microsoft. Yo creo que con el metaverso cuesta de ver un poco más porque no es tan usable, no es una página web donde entro y le contesto, sino que yo creo que tardaremos años en acabar de país, ¿no? como esta transición, y al final lo que quedará es un líder o una cabeza de industria, y a partir de ahí es donde la gente ya comenzará a añadirse. Y una cosa más, que es añadir valor. O sea, a día de hoy, ¿qué te añade valor el metaverso y no te añade otro entorno? Pues esto es lo que se tiene que comenzar a trabajar y a traccionar, que el metaverso sea algo en lo que quieres añadirte, en lo que te aporte valor, que digas, es que si no estoy aquí, me estoy perdiendo algo. Entonces, ese FOMO, que muchas veces se puede trasladar a tema de criptomonedas o inversiones, tiene que trasladarse a este entorno tecnológico. Cuando haya este FOMO de metaverso, que lo ha habido, y han salido muchas iniciativas, cuando vuelva a verlo y haya un estándar de la industria, yo creo que la gente se meterá bastante. Doncs no sé cómo voy de tiempo o cómo vamos de tiempo, pero no sé si a lo mejor nos hemos pasado ya. ¿Ya? Pues Muchas un gracias. placer.